per se, Javier, ¿qué es el Banco de Tejidos? Dentro de lo que es la Fundación Van der Sam. Sí, sí. Mira, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarnos. Un lujo. Para un placer de verdad venir a este sitio para que la gente conozca un poco lo que hacemos, que como has dicho antes, somos un poco desconocidos, ¿no? El Banco de Tejidos es una institución sanitaria que se encarga de recoger lo que llamamos tejidos, que son esas partes del cuerpo que se pueden almacenar y que se pueden utilizar para ayudar a mejorar la calidad de vida y en algunos casos incluso salvar la vida de otras personas, ¿vale? Todo el mundo conoce la donación de órganos o la donación de sangre, que son esas partes del cuerpo que todo el mundo conoce, que se hacen donaciones y se hacen trasplantes y demás. Pero hay otras partes del cuerpo que son esenciales para mejorar la calidad de vida cuando fallan en la persona enferma. El cuerpo ha creado, la naturaleza ha creado todos estos componentes que son de muy difícil imitación por parte de la ingeniería artificial y por tanto tenemos que aprovechar esas piezas naturales de otros donantes, ya sean vivos o fallecidos, que estén en buenas condiciones, y nosotros los guardamos, los analizamos, los procesamos, los elaboramos y nos aseguramos que están en las mejores condiciones para que cuando se lo pongamos a la persona que lo necesita no le va a crear ningún problema, sino que le va a ayudar a mejorar aquello que le está fallando, ¿vale? Entonces, para eso existe un banco de tejidos, para cuidar, elaborar y procesar y analizar y asegurar esas partes del cuerpo que pueden ser útiles para otras personas que estén enfermas. Doctor, has dicho partes del cuerpo de difícil imitación artificialmente. No has dicho imposible. Todos recordamos esa peli que tendrá ya una década o más, La Isla, no sé si la recordáis, que era toda una historia de clonación de órganos, que eso está... Es decir, de verdad es tan complejo, porque con Rosa María y Teresa hablábamos de la sangre, de que es curioso que es un sistema tan complejo per se que todavía no se puede hacer, quizás en el futuro, ¿no? Sangre artificial, pero... Yo he escuchado, y os he dicho que lo bajaría a tierra, ¿no? Hablemos cuando queráis, ¿eh? Ahora hemos explicado lo que es el banco, pero por favor, Eva, sentiros libres de compartir lo que es la charla y no esperéis preguntas tópicas. Pero si lo bajo mucho a tierra y os digo, claro, a veces he escuchado cosas, y corregidme por mi ignorancia, de impresión de órganos. Sí, sí, sí. ¿Eso es real? Todavía no es real de uso clínico, pero sí que se ha avanzado mucho en la bioimpresión de muchos materiales orgánicos. Por ejemplo, la piel. Se puede sustituir la tinta de una impresora por, no sé, colágeno, fibras, células, y se hace una mezcla que imita de forma casi idéntica a la piel natural, y se consigue un trozo de piel que son bastante eficaces, que se están usando ya, no para uso clínico, pero sí para uso cosmético. Por ejemplo, para hacer pruebas de todos los cosméticos que ya no se pueden hacer pues, en animales porque se considera que se puede hacer pues, algún tipo de maltrato, pues se puede utilizar este tipo de piel artificial para ver cómo va a reaccionar una piel frente a estos cosméticos, ¿no? Y eso ya es una realidad, eso ya se está haciendo. Y de ahí a dar el salto a que eso tenga un uso clínico, pues ya no quedará mucho, pero seguramente se podrá hacer. Vosotros sois científicos, con lo cual la palabra imposible en ciencia no existe, ¿no? Con lo cual lo que veremos es apasionante y fascinante. Los dos sois de vocación, sin duda. ¿Qué hacéis en vuestro día a día? Hablemos de lo que es el día a día per se del banco. Tú misma eres la responsable de producción. ¿Qué es la responsable de producción del Banco de Tejidos? Hacemos muchas cosas. Muchas. Entre ellas, pues, todos estos tejidos que ha dicho Javier, que les dábamos, o nos asegurábamos que estuvieran en condiciones para luego poder ser trasplantados, pues hacemos lo que nosotros llamamos procesarlos, y es como pues, nos metemos con ellos, trabajamos con ellos para asegurar que están en las mejores condiciones, los transformamos, nos aseguramos de que, pues, si una córnea se va a trasplantar, pues que tenga una calidad mínima y unas células mínimas para que después el receptor pueda ver, o pues el hueso lo transformamos en múltiples formatos para que después puedan ser implantados en diferentes especialidades. Como, pues... A ver, yo es que me surgen mil preguntas, pues soy como los gatos de curioso. Primero, te voy a pedir que me hagas una mini lista de esos 5 o 6 o los que tú quieras, tejidos más de uso habitual y que la gente diga, wow, o sea, son los que... Y luego te voy a preguntar por la palabra que estás usando, de los transformamos, transformar un hueso para que sirva. ¿Cómo es eso de transformar? Pero primero, a ver,
los básicos por lo menos. A ver, como básicos podríamos decir que el hueso es nuestro principal tejido, luego tenemos córneas, Vale. o membrana amniótica también, luego está la leche, que también tenemos un banco de leche donde recolectamos o recogemos la leche de las mamás donantes y las pasteurizamos para los neonatos de bajo peso al nacer. Pasteurizar básicamente, y corregidme, es eliminar la máxima posibilidad de bacterias. Eso es. ¿Es correcto? Sí, La sí, gente lee en el Tetabric. Leche pasteurizada, ¿qué vol dir? Pues es bullir-la molt o no sé qué, para eliminar, es algo parecido, ¿no? Eliminar correcto. las bacterias. Yo lo digo porque ya veis Correcta. que intento que seamos Sí. didácticos Sí, sí, sí. y bajo mucha tierra, Sí, de sí. verdad. No, no. Sí, sí. Estupendo que ens diguis així. Gracias. Y entonces, ¿qué otros elementos, qué otros tejidos? Y después además? también podríamos decir que también estamos introduciendo las terapias celulares, ¿Terapias? las terapias avanzadas. A ver, ¿qué es? Las terapias avanzadas es, para nosotros aquí en Baleares es como muy innovador porque todavía no existen plataformas para ello, pero estamos intentando o haciendo muchos esfuerzos en crear y elaborar pues nuevos productos que den respuesta a las necesidades que no están cubiertas. ¿Qué no hay cubierto, por ejemplo? Uy, hay muchísimas cosas. Hay mucho trabajo por hacer, Mucho trabajo. intuyo, ¿eh? Sí. Intuyo que hay mucho trabajo por hacer. Sí, sí. Lo de transformar, y hablabas de huesos, no sé, para Sí. en función de... Yo he visto imágenes que me has pasado tú Sí, sí. y fotografías que tenéis en la web, que en todo momento veis que está puesta en pantalla. Si queréis más información, claro, es que es imposible en media hora lo vasto con V que es todo lo que es su mundo, pero sí que de algún modo incitar a que ustedes investiguen. Lo digo siempre, me repito como un mono, pero es que de verdad, miren, entren en Instagram, entren en la web, investiguen y sabrán lo que tenemos aquí, que es fascinante. Lo de transformar los huesos en función de, y luego vamos a seguir avanzando en otros proyectos. Claro. Javier, Pues los transformamos, por ejemplo, el hueso, tal y como lo conocemos. ¿cómo llega? A ver, empecemos de cero. Ahí. Que llega de una persona difunta, que luego os voy a hacer una pregunta de parte de mis compañeros, Vale. es otra parte, que me ha venido a la cabeza, pero os llegan huesos, que son de donantes, normalmente, Fallecidos. ¿o no? Sí, siempre. O sea, no, son siempre huesos de personas donantes. Siempre. Ok, y a partir de ahí, ¿qué hacéis con esos huesos? Bueno, pues como te he dicho, tenemos varias presentaciones. ¿A qué me refiero con presentaciones? ¿No? Pues dependiendo de las necesidades de los cirujanos, pues los dejamos tal y como están, en su forma completa, como hueso tal y como conocemos, o bien pues los trituramos para que estén como en polvo o en partículas pequeñitas que luego puedan usarse como relleno o tanto pues en cirugías de lumbares o incluso en maxilofacial. También tenemos presentaciones del hueso pues en partes más pequeñitas porque a veces necesitan piezas pequeñas para ciertas cirugías. Los tendones también son muy importantes. Ya, los futbolistas también nos han enseñado mucho en esto, ¿no? La rotura del ligamento cruzado anterior o No entiendo de posterior. fútbol, pero algo he oído de esa Suena, lesión. suena mucho. Yo tampoco típica, entiendo ¿no? mucho, Sí, pero sí. la lesión típica de futbolista, pues un recambio del tendón, también. No solo de los futbolistas, de la gente corriente. O sea, ¿También? la rotura del ligamento cruzado es de las ¿Dónde está patologías eso, Javier? dentro A de ver, la rodilla. A ver, hacemos un plano abierto. Bueno, es un ligamento que une la tibia con el fémur y le da estabilidad a la rodilla para que no se... ¿Y dices que es frecuente eso? Es súper frecuente. ¿Qué hacemos mal para que nos pase esto y tengamos que Pues llamar al andar, banco? caminar, tropezar en un escalón, Vaya, qué en la curioso. acera, que nos caemos, que se nos tuerce la pierna y tal. Y eso es súper frecuente a muchas edades, muchos sexos. O sea, no solo en los verdad. superdeportistas, que también, pero en la gente corriente nos pasa con muchísima frecuencia. Vaya, vaya. Es de las patologías más habituales. Yo, dicho de manera coloquial, flipo, porque para vosotros es el día a día, pero para un neófito como yo dices que interesantísimo todo eso, y claro, la gente dice, no sabía que existían. Claro, porque cuando nos atienden en los hospitales, corregidme, son los hospitales quienes os han solicitado a Eso es. vosotros. Sí, sí. El material, llamémosle así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es un poco el modus operandi diario? Porque trabajáis con Menorca, con Ibiza, con toda la comunidad. Claro. A ver, nosotros para la donación de los tejidos de cadáver usamos generalmente donantes de órganos que luego también son de tejidos. Y entonces eso los extraemos en hospitales grandes, en quirófano, en condiciones asépticas,
por cirujanos especializados, por un equipo que tenemos especial en traumatología, que son los que extraen sobre todo los huesos de la pierna, los tendones de la pierna, porque son los tendones más largos y más fuertes, y luego también la cresta ilíaca y luego algún hueso especial que nos han pedido, un húmero, un radio o un hueso de la mano, ¿no? Pero los más frecuentes, como digo, son los huesos de la pierna. Entonces sacamos el hueso tal cual, sale del cuerpo con todos sus componentes adheridos a él, músculos, partes blandas y demás. Y eso lo llevamos en bolsas estériles al banco de tejido, lo congelamos y hacemos una serie de pruebas para ver que está estéril, que está en buenas condiciones, ¿no? Y entonces, como ha explicado Eva, nosotros ya en una sala especial, limpia, en una campana de flujo que es estéril, se corta, se procesa y se hacen diferentes presentaciones, que puede ser en chips, en piezas completas o lo que sea. Entonces, cuando un hospital necesita una pieza de cualquier hospital de la comunidad, ya sea de Ibiza, de Menorca, de aquí de Mallorca, público o privado, cual sea, nos piden una pieza o nos piden una presentación en concreto y nosotros se la enviamos en unas condiciones especiales, congelado, en fresco, según lo que precise, ¿no? Yo estaba haciendo señas, mira el monitor, porque además de salir la web, ahí cuando vosotros habláis, ponemos, porque quiero que la gente se familiarice con la web y concretamente el apartado de Banco de Tejidos, claro. Salen las imágenes que me has pasado, claro, donde se ve ese laboratorio, son imágenes antiguas, claro, pero la tecnología, y a eso iba, ¿no? Eso evoluciona mucho, porque aquí hablamos de inteligencia artificial con frecuencia en el programa. ¿Todo eso lo estáis aplicando? ¿La tecnología evoluciona mucho? ¿Os está ayudando? Porque he visto alguna imagen que en monitores antiguos pone 2013. Claro, vosotros sois científicos y esto requiere también tecnología, ¿no? En todo el día. Porque yo os imagino, y te imagino por la responsable de producción, el hueso, y te imagino en plan bisturí y recortando. ¿Es algo así? Sí. Sí. Y luego, claro, y microscopio, y máquinas, y venga, y congelar a 70 no sé cuántos grados he visto. Exacto. Wow, es una pasada. Sí. ¿Cómo evoluciona esto? ¿Cómo es el día a día lo que más ha cambiado, con mucha diferencia desde que yo empecé en el Banco de Tejidos en el año 99 ahora, es sobre todo la instalación donde se hace el trabajo, ¿vale? Antes lo hacíamos en una sala más o menos controlada, con un acceso limitado, pero era una habitación más de las que había en el laboratorio. Una habitación donde dentro estaba la campana de flujo, y el acceso era muy restringido, pero ya está. A raíz, desde hace ya 10 años o así, hicimos una instalación especial, que es lo que se llama una sala limpia, que ya es una sala completamente cerrada, es como un mini apartamento cerrado con todas las paredes controladas, y que el aire que entra en esa sala es un aire especial que está especialmente controlado, o sea, es aire filtrado a una presión determinada, a una temperatura determinada, aire estéril que no deja pasar las bacterias que vienen del exterior, que no deja pasar partículas. Y todo eso nos da una seguridad para poder manipular esos tejidos en unas condiciones que nos aseguramos que no se va a contaminar con nada externo que podamos aportar nosotros. O sea, nosotros para entrar en esa sala tenemos que entrar de una forma también muy especial, aséptica, mucho más que en un quirófano. O sea, es mucho más estéril nuestra sala blanca que cualquier quirófano que haya en las islas o en cualquier hospital. Con mucha diferencia, además, con mucha diferencia. O sea, todo para evitar la contaminación. Todo para evitar la contaminación. O sea, nuestro gran enemigo es los gérmenes, los microorganismos que puedan contaminar un tejido o que podamos haber traído de los donantes, ¿no? Pero lo que más ha evolucionado para mí es eso, porque el resto todavía estamos mejorando. Antes muchas piezas se cortaban casi a mano, ahora tenemos sierras especiales, molinillos especiales que nos facilitan el trabajo y nos hacen que se pueda procesar más cantidad de tejido en menos tiempo y con menos personal, porque siempre vamos mal de personal, que es uno de los males crónicos que tenemos. ¿Pero por qué? ¿Es un tema de presupuesto? O nos explicó Rosa María, a quien le mando un beso y un saludo porque siempre es tremendamente amable. Es un tema de presupuesto y esa parte pública, la parte que aporta, obviamente, ¿no? Falta presupuesto público, falta inversión en algo tan importante como es esto. Sí. O también faltan profesionales cualificados. Tenemos una facultad de medicina, pero se nos van. ¿Qué está pasando? Podéis hablar lo que queráis, hasta donde queráis, nos mojéis. Sí. Pero, claro, sois un equipo relativamente pequeño. Muy pequeño, a ver que sí. Y para algo que no sé si requiere más, quiero pensar que sí. Si te pones enferma, ¿qué hay? Eres persona. Idem. ¿Qué hacemos con eso? Y si hay de repente accidentes, y si digo accidentes porque son cosas que a lo mejor es un pico de solicitud de envíame huesos de no sé si funciona así, pero debe ser algo, Javier, envíame tal y cual, debe ser un poco.
te comías un mercado. Oye, Sí, sí, es sí, algo sí. así. Lo bajo mucho, lo bajo a tierra. Sí, sí, no, Con lo cual, ¿qué falta aquí? sí. ¿Qué falla aquí? ¿Tenemos que hacer una petición o qué? Sí, La tenemos que hacer, ¿verdad? hay que hacerla, hay que Porque hacerla. nos escucha quien menos te lo esperas. Sí, sí, hay que hacerla. Sí, sí. Pero falta personal y falta todavía más inversión en algo tan importante. Hombre, falta que seamos una institución más atractiva para los profesionales. Eso, Muy bien. Eso es importantísimo, o sea, porque todo el mundo sabe que ahora mismo hay una falta de personal sanitario. Faltan médicos, faltan enfermeras y demás. Los pocos que hay se suelen ir a los sitios más atractivos a nivel laboral y a nivel económico, sobre todo. Ahora mismo la institución nuestra no es atractiva, no lo es, y se nos escapa talento y no podemos atraer talento. Y eso que hemos tenido una suerte bárbara con Eva, bárbara. Sin duda, no me cabe duda. Pero yo estuve, desde que se jubiló el anterior director de Banco de Tejidos, el doctor Antonio Gallá, que fue el que lo puso en marcha, yo estuve casi un año solo, Wow. haciéndolo todo. En el Banco de Tejidos En el Banco de solo. Tejidos, bueno, solo con los técnicos, ¿vale? Pero solos, ¿no? Bueno. Y nos falta personal, nos falta más gente para que podamos dar más garantías y mejor calidad a los productos, que ya necesitamos que sea la máxima, pero se podría hacer más. Tenemos muchos proyectos pendientes que no acaban de arrancar precisamente porque no tenemos personal. Proyectos súper interesantes. ¿Cómo quién? ¿Quieres enumerar algunos? Sé que me Sí, enviaste claro. por WhatsApp algunos y te dije, Javier, Claro, el tiempo claro. será el tiempo, tengo que ir a titulares para que Claro, la gente claro. luego investigue, Claro, pero claro. ponga en valor de principio vuestra entidad. Pero ¿quieres enumerar algún proyecto? Y luego a la pregunta de los compañeros, que si no me matan si no la hago. Que es muy bonita, ¿eh? Parece una tontería, ya seguro, veréis. seguro, sin problema. ¿Qué proyectos son Mira, esos los que están proyectos ahí necesitados que de...? necesitamos arrancar bien es un poco lo que explicaba Eva de la terapia celular, que es utilizar células y cultivarlas en una sala, Sí. hacerlas crecer y luego colocarlas en el tejido que se ha estropeado. Antes cambiábamos los órganos enteros o los tejidos enteros y ahora podemos coger una pequeña parte de un tejido, hacerla crecer en el laboratorio y luego colocarla otra vez en el sitio que está dañado, ¿no? Fascinante. Y eso es algo muy importante, muy interesante y que tiene mucho futuro. Todos sabemos de las terapias, de las nuevas inmunoterapias que hay, que si el CAR T-cells para las leucemias y otro tipo de historias. Y eso Me has hablado en chino, pero bueno, entiendo que es algo muy importante lo que dices. es muy importante. Es muy importante lo que dices, ¿no? Entonces, bueno, Eva te lo voy a explicar porque vamos a desarrollar un proyecto de uso de celular del limbo para regenerar. ¿El limbo es? El limbo es la zona que rodea la córnea, ¿vale? Y ahí hay unas células que se encargan de regenerar las células que cubren la córnea. Y esas células que cubren la córnea hacen que sea transparente, entre otras cosas. Cuando eso falla, la córnea deja de ser transparente y te queda el ojo ciego. Que puede ser por una causticación, o sea, por una lesión que te ha entrado cemento a un obrero o que le ha entrado lejía a una chica de la limpieza. Que eso puede pasar. Eso pasa con mucha frecuencia. Pasa Eso con es. muchísima frecuencia. Y queda el ojo ciego y no se regenera, o sea, no se recupera nunca. Entonces lo que hay que hacer es un trasplante de células limbares. Y esto es lo que estamos intentando poner en marcha, ¿vale? Y eso es súper interesante. Y falta un poco de apoyo ahí. Y ahí que- falta, venga, pues. falta un impulso. ¿A quién hay que llamar? Venga. ¿A quién hay que llamar? Y luego tenemos otro proyecto muy interesante, que es el del ovario, ¿Ah? que ya lo hemos puesto, todavía no está en marcha. Hemos validado todo el sistema para que cuando nos autoricen a empezar, que falta la autorización de la inspección de la Consellería, pero ya lo tenemos todo, eso sirve para aquellas personas, bueno, mujeres, jóvenes, incluso niñas, que les han detectado un tumor y les van a hacer un tratamiento antitumoral, que muchas veces una consecuencia de este tipo de terapias es que pierden la fertilidad el enfermo que recibe la terapia, ¿no? Y entonces, bueno, se cura, o no, pero se intenta curar, pero paga un precio muy alto, que es que pierde la fertilidad de sus ovarios. Lo que hacemos en estos casos es recuperar el ovario antes de que empiece el tratamiento, lo conservamos en el banco de tejidos, en unas condiciones especiales, a 150 grados bajo cero, con un medio especial para que esté bien en buen estado. El enfermo, la enferma en este caso, sigue toda la terapia y si se recupera y se cura, se recupera ese ovario, se le vuelve a injertar y recupera la función ovárica. Que eso puede implicar, por un lado, recuperar la fertilidad o, si la fertilidad no se recupera, recuperar la función endocrina, que es todas las hormonas, el ciclo hormonal y tal, que eso para una mujer es súper importante y necesario. Y esto es algo muy novedoso, aquí no existe todavía, y es un proyecto que lo tenemos ahí a punto de arrancar, pero que, como digo, nos hace falta
ayuda. Bueno, estáis a tope y ojalá la Y próxima es que vez... no te ha nombrado todavía. Y más cosas, más cosas. Y ya Eva te dirá. Guau. No, pero estáis activos a tope. Sí. Ya me gustaría que cuando la próxima vez que hablemos me diga, oye, Montse, hemos conseguido Sí, nosotros- esto, de verdad que es bueno para todos. Al final Sí, es sí. bueno para todos. Tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, Seguro. entre otras, pues, que no ha nombrado Javier, también está en la criopreservación, ¿no? Mira. Mira que acabo de escribir el aquí. tejido vascular. Fíjate, lo acabo de escribir ahora. Quiero hablar de la... Bueno, he puesto crionización, pero de la criopreservación. Os quería preguntar de eso y mira por dónde tú me lees el pensamiento, ¿eh? Claro, claro. Pues bueno, también está como la criopreservación, ahora mismo tenemos las células que están criopreservadas, que ya se conoce de hace mucho tiempo, el ovario, que te ha dicho que está a menos 150, y también otro de los tejidos que también estamos acabando de poner a punto y que ya tenemos casi listo, es el tejido vascular. Entonces, lo que hacemos es pues, obtener también del donante tejido vascular, que luego le hacemos un tratamiento con antibióticos, porque normalmente es un tejido que suele tener contaminación, le tratamos con antibióticos y lo criopreservamos, es decir, lo congelamos a muy baja temperatura. Nuestra idea en general, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas también para ser también como independientes, que pueda tener Islas Baleares un punto fuerte en esto y no tenga que depender de otras comunidades autónomas. Creo que ahí es un poco la clave, ¿no? De poder ser... Y más siendo islas. ¿eh? Más siendo islas. Es que es Y cómo va el necesario- mundo, ¿no? Y cómo va el mundo. Tener a mano ya todo esto, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Que lo hayáis podido producir vosotros. ¡Wow! ¿Cuántos proyectos? Claro, voy a la pregunta de los chicos, pero no puedo evitar. La criopreservación. Nos tenemos que olvidar de las películas que si Disney está en una cámara ahí preservado. Ya sé que es off topic, como dicen, o fuera de... No hay guión, pero fuera de guión. ¿Es posible lo que vemos en documentales y películas de ciencia ficción de momento, criopreservar un cuerpo, o al menos yo he leído algo de una cabeza, y en un futuro, a años vista, recuperar eso, las funciones endocrinas, todo? ¿Hoy es ciencia ficción o existe? A ver, desde mi punto de vista, todavía el global es ciencia ficción. O sea, puedes congelar partes y luego recuperar, pero, y sé que hay empresas que además se dedican a esto, conseguirlo con un órgano completo es muy complicado. Ya no un cuerpo completo, Claro, sino un hablas de un órgano. órgano completo. Sí. Pero piensa que los órganos, cuando se extraen, se implantan en 24 horas. O sea, no se pueden conservar. Si no se conservan es porque todavía no se ha conseguido con seguridad la criopreservación de un órgano complejo para luego volver a utilizarlo. Eso aún no existe. Con los tejidos sí, sí que lo hacemos y los podemos conservar 5, 10, 15 años. Esta respuesta, que para vosotros es algo, qué pregunta tan banal, para el 99% de los espectadores que miran series, como vosotros, a ver, que sois humanos, Claro. que sois humanos, que sois científicos, pero miráis series. Claro. Pero claro, seguro cuando vosotros como científicos veis una serie de este tipo, dices, qué bonito, pero no, que no es así. Bueno, pero es el objetivo. Pero claro, pero lo interesante es también de algún modo desmitificar según qué cosas, pero la gente, sí, porque eso es chiste. A ver, cuidado, que tengo dos científicos delante que te acaban de dar la respuesta clarísima a esto. Disfruta las series, que para eso están, Claro, para generar ilusión. Y la pregunta de los chicos era, pregúntales más órganos que otra cosa. En vida de vivos se dan riñón, se da médula, Sí. ¿me equivoco? Correcto. Sí, sí. Pero hay más órganos para que se puedan dar también desde vivos, Sí. porque hablamos ahora de cadáveres y de recepción de diferentes, tal, Sí. ¿no? ¿Qué otros órganos se pueden dar hoy por hoy? Donar, más que dar, donar. A ver, nosotros en tejidos, por ejemplo, de vivos sacamos muchas cosas. De una mujer embarazada o alrededor del embarazo sacamos muchas cosas. Primero podemos aprovechar, después del parto, la membrana amniótica que cubre la parte interna del útero donde crece el feto. Pues las membranas que recubren la parte interna del útero son muy útiles en muchas cirugías, entre ellas la cirugía oftálmica, porque se generan parches que cubren el ojo y cuando hay una lesión de una úlcera epitelial o una herida en la superficie del ojo, con un parche de membrana se puede regenerar esa herida y se cura. Con la sangre que queda en la placenta después del parto se puede sacar esa sangre que queda dentro, y esa sangre que ya el niño no la necesita, es muy rica en células madre y se puede conservar y se conservan, y lo hacemos nosotros también.
Y luego, después del parto, la madre cuando le da el pecho a su hijo, con la leche que le da, si tiene una producción de leche muy elevada, la leche la puede dar al banco de leche y también la podemos procesar, como ha explicado antes Eva, pasteurizar y luego se la entregamos a las unidades de estos neonatos prematuros de muy bajo peso al nacer, que si la madre no tiene leche, la mejor alternativa, porque no hay una leche artificial igual a la leche natural, las hay, pero no son iguales, le faltan muchas cosas. Esas muchas cosas son muy importantes. Y esa leche ayuda a esos niños prematuros de muy bajo peso a desarrollarse de forma normal y sin secuelas, que es muy importante, ¿no? Sin secuelas, tío. Sí, sí. Luego hay otros tejidos en vivo que nosotros, por ejemplo, cuando hay una lesión a nivel cerebral y tienen que operar, por así decirlo, dentro de la cabeza por una hemorragia, un aneurisma o lo que fuera, ¿no? Y le quitan un trozo del cráneo para poder operar, ese trozo de cráneo nos lo mandan al banco de tejidos, nosotros lo limpiamos, lo guardamos y lo criopreservamos en el congelador hasta que se recupera el paciente, digamos que los tejidos del encéfalo quedan encajados en su sitio y baja la inflamación y se puede volver a colocar esa calota. Y lo hacemos de forma habitual. ¿Habitual? Sí, sí. Me parece increíble lo que contáis. Yo estoy muy impactado. Lo de la donación de los tejidos es mucho más frecuente de lo que la gente se cree. Y yo quería dar un mensaje a la gente que si algún día, ojalá falte mucho tiempo, pero si alguien les pregunta si su familiar que ha fallecido puede ser donante de tejidos, que vean que es algo muy necesario, que ayudamos a mucha gente, que el tejido óseo, por ejemplo, es el tejido que más, la parte del cuerpo que más se implanta en personas después de la sangre, más que órganos y más que otras cosas. Los huesos se usan muchísimo. Que no les sorprenda si alguien les pide si acceden a que su familiar sea donante de tejidos.